Otro método muy importante utilizado es el conocido como método spline. Ahora, este método de interpolación de uso genérico ajusta a una superficie de curvatura mínima. Es adecuado para mostrar variaciones graduales de superficies, como pueden ser elevaciones o concentraciones de algún tipo de contaminante. Sin embargo, algo muy importante destacar es que puede ser no útil cuando existe una gran cantidad de variaciones en una distancia horizontal relativamente pequeña. Con respecto a este método, que también es bastante utilizado, el método spline estima valores utilizando una función matemática que minimiza la curvatura de la superficie general, lo que da como resultado una superficie lisa que pasa exactamente a través de los puntos de entrada. Por lo tanto, de acuerdo a la clasificación que se especificó al inicio, es un método exacto. Conceptualmente, este método de spline es análogo o símil a doblar una lámina de goma para pasar a través de los puntos conocidos mientras se minimiza la curvatura total de la superficie y se ajusta una función matemática a un número específico de puntos de entrada más cercanos al pasar por los puntos de muestra. Como ya se indicó, este método es el mejor para superficies que varían suavemente, como la elevación, las alturas de las capas freáticas, por ejemplo para dejar mapas de isofreatas, o las concentraciones de algún tipo de contaminante. Por lo tanto, el método spline es un método de interpolación exacto, ajusta la línea de curvatura al set de datos, es similar a una banda de hule que se dobla alrededor de los puntos de muestreo. Las estimaciones pueden contener cimas y valles, utiliza un interpolador en 2 dimensiones, es un interpolador exacto. La curva pasa siempre por los puntos de muestreo y a mayor número de puntos de muestreo, mayor suavidad tendrá la superficie que está siendo creada. Y es útil para superficies no abruptas como elevación o algún tipo de contaminante. O por ejemplo, como se indicó, para plasmar alguna cartografía de isofreatas, niveles de agua. Características. Hay varias. Utilizada para representar fenómenos de variación suavizada, temperatura. Es sensible a desestabilizarse cuando puntos cercanos presentan valores poco similares o cuando hay una gran diferencia en distancias muy cortas. Podría exagerar tendencias, tiene un tiempo de cálculo medio y mejora la representación de los valores mínimos y máximos. Con respecto a los sistemas de información geográfica, ¿qué sucede? ¿Cómo implementar estos algoritmos en USIG? Específicamente hablando de software libre QGIS. El software QGIS no posee la aplicación directamente en los complementos del programa, pero es ampliamente desarrollado en software como GraphGIS. Por lo tanto, también es posible tomar herramientas de estos otros software como GraphGIS, como Saga, que es otro software de sistema de información geográfica, y habilitarlo en los complementos. Puede poseer muchos parámetros que en algunas ocasiones puede complicarse. Ahora bien, existe en el interpolador spline un método llamado tensión. Este método llamado tensión controla la rigidez de la superficie de acuerdo al fenómeno que se está siendo modelado. Y existen 2 métodos de spline, el regularizado y el de tensión, que se está hablando en estos momentos. Valores altos de tensión producen superficies gruesas y viceversa. Algunos valores típicos del método spline con tensión es 0, 1, 5 y 10. En este método de spline con tensión, cuanto mayor es el peso, más gruesa es la superficie y más se ajusta los valores al rango de los datos de muestra. Algunas ventajas de este método: es útil para estimar puntos por encima del máximo y por debajo también del mínimo. En QGIS podríamos utilizar el método de GRASS que se llama v.sur.rast. Esto nos va a permitir generar el método de spline con tensión. Observemos ahora
Algunos ejemplos. El método de spline con tensión controla la rigidez de la superficie de acuerdo al fenómeno que está siendo modelado. Valores altos de tensión producen superficies gruesas y viceversa. Observemos acá el valor 1 de los puntos interpolados con un valor 5. ¿Qué sucede con un valor 10? Con un valor de 40 hasta 500. Obsérvese las grandes diferencias que se producen al aumentar los valores de tensión. Aquí con un valor de 200, 500, las superficies son sumamente gruesas, mientras que si tenemos valores entre 1 y 10, las superficies son más suaves, más genéricas. Otro método de spline es el conocido como método regularizado. Aquí se genera una superficie suave, cambiando gradualmente la superficie con valores que están fuera del rango de datos. Valores altos de este criterio van a producir superficies más suaves. Valores adecuados son entre 0 y 0,5. El algoritmo a utilizar en QGIS o directamente en Saga es el que se conoce como Thin Plate Spline. Observemos los valores. ¿Qué sucede si tenemos valores en la superficie de 1 hasta 0,001? El valor de suavizado se nota claramente de acuerdo a los datos que estemos especificando en este método de regularizado. Con un valor de 0,001 es un poco más difuso el dato que está siendo interpolado. De ahí que se cite que los valores adecuados para utilizar este método de regularizado podrían variar entre 0 a 0,5 aproximadamente. Por lo tanto, en resumen, cuanto mayor es el peso en el método regularizado, más lisa es la superficie. Y el método de tensión, cuanto mayor es el peso, más gruesa es la superficie y más se ajustan los valores a rango de los datos de la muestra. Y además, se puede utilizar la función Thin Plate Spline local para puntos agrupados o ámbitos muy localizados. Con respecto al anterior, es un método que no está implementado en QGIS, pero sí lo tiene GrashGIS y Saga. O sea, podemos utilizar las herramientas de estos software en QGIS y poder generar todo ese tipo de interpolaciones de spline, sea el método con tensión o el método regularizado. También lo podemos encontrar en otros software que son propietarios. Entonces, si tenemos una serie de datos en QGIS que me representan alguna variable que puede variar de forma suavizada, con una capa de puntos acotados, spline con tensión se puede utilizar el método también v.surf.ras y el método regularizado el Thin Plate global, que es de SagaGIS. O si es el método también regularizado el Thin Plate global desde el punto de vista local. Ahora, probar con diferentes rangos de valores sería interesante. Tensión, regularización, distancias y por supuesto el número de puntos que van a ser considerados en la interpolación.